Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conexión Comunal. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. Vamos a conversar sobre un proyecto bastante ambicioso, pero importante, que se quiere implementar con el objetivo de preservar nuestra querida zona azul de acá, de la península de Nicoya. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Qué acciones integras? ¿Qué instituciones deberían estar involucradas? ¿A qué plazo? Este es el Conexión Comunal del día de hoy. Bueno, para conocer en detalle este proyecto, tengo el gusto de tener acá conmigo a doña Danubia Guevara Gómez, quien es docente extensionista de la Universidad Latina, sede acá en Santa Cruz, es docente de la carrera de enfermería. Bienvenida. Muchas gracias. Tengo el gusto también de tener a don César Guzmán Montero, quien es profesor extensionista de la Universidad Latina. Bienvenido, don César. Muchas gracias. Y allá finalmente tengo el gusto de contar con don Mario Acosta Cortés, miembro del Grupo Chorotega y jubilado del Ministerio de Salud. Bienvenido, don Mario. Vean, primero que todo yo quiero agradecerles mucho que estén aquí en Conexión Comunal para que le contemos a las personas, a los guanacastecos, a los televidentes, a la gente que nos ve, de qué se trata este lindo proyecto, pero ambicioso proyecto, pero que sin duda que si se lleva a concretar es un proyecto maravilloso, ¿verdad? Recordemos que cuando estamos hablando de la zona azul, en el mundo hay 5 zonas azules, ¿verdad? Y nosotros en Costa Rica tenemos la maravilla de tener una zona azul aquí en la península de Nicoya. ¿Y qué es la zona azul? En términos muy sencillos, cuando hablamos de zona azul, hablamos de todas aquellas personas longevas, ¿verdad? De 90 años para arriba, centenarios, que viven aquí en lugares de 5 cantones de Guanacaste. Cuando hablamos zona azul, entonces hablamos que la península de Nicoya incluye esta zona azul, Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, Ojancha y Nandayure. Correcto. Okay, entonces ya ahí contextualizamos, cuando hablamos de zona azul no estamos hablando solo de gente longeva en Nicoya, sino de gente longeva en 5 cantones guanacastecos. Muy bien. Ahora sí, don Mario, empecemos por lo sencillo, pero que a mí me parece medular para que entendamos esto. ¿De qué se trata este proyecto que está impulsando Grupo Chorotega y también integrada ya la Universidad Latina? Y el proyecto se llama Proyecto Preservación Sociocultural de la Zona de Alta Longevidad y Factores de Protección de la península de Nicoya. En sencillito, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Muy bien, muchas gracias. Gracias realmente a Canal 5 por la oportunidad en este espacio. Esta es una iniciativa de un grupo de ciudadanos de Costa Rica y de un grupo de ciudadanos de acá de la península. Y digo de Costa Rica porque tenemos un compañero que es el doctor Norbel, que no es guanacasteco, pero es una persona muy afín al tema. Lo que nosotros hemos pretendido con este documento es darle a la ciudadanía, a las comunidades, a las instituciones, a los consejos municipales, a los gobiernos locales en general, un instrumento donde se pueda operacionalizar las acciones para preservar esa zona de alta longevidad. El Grupo Chorotega empezó como... Perdón, entonces la idea de hacer este proyecto nace en Grupo Chorotega. En Grupo Chorotega. Ok. Sí. ¿Cómo nace Perfecto. el Grupo Chorotega? El Grupo Chorotega nace en el año 2019, básicamente con la idea de establecer una política sobre la preservación de la zona de alta longevidad. Pero con el andar del tiempo, que se vino la pandemia, entonces nos paró un poquito y nos dio otros elementos para cambiar de política a estrategia. Es un grupo formado, el Grupo Chorotega es un grupo formado por profesionales jubilados en su mayoría,
profesores académicos, ingenieros, médicos. Entonces nos reunimos y empezamos a trabajar en una propuesta para hacer una investigación. Pero después, como se vino la pandemia, entonces la cambiamos y trabajamos que era más fácil hacer una estrategia que fuera no tanto vertical como una política, que sea nacional, y sino hacerla más transversal a nivel de los consejos municipales. Es más operativa, es un documento más práctico, es un documento que puede insertar diversos actores sociales para su ejecución. Entonces, la idea es que las municipalidades puedan retomarla, las instituciones puedan retomarla. Entonces, si eso se logra, nosotros creemos que en el andar del tiempo el gobierno puede apoyar con una política nacional, ya para dar un poco más directrices a las instituciones, a los ministerios, a las instituciones autónomas, porque a veces las instituciones son muy verticales, entonces es muy difícil digamos, horizontales para la ejecución de acciones. Entonces este grupo nació, lo conformamos, nos sentamos varias veces, lo redactamos con algunas experiencias nosotros. Por ejemplo, yo tuve la experiencia de coordinar el primer encuentro mundial de zonas azules realizado en Nicoya en el año 2017. Ese encuentro fue el encuentro que abrió la vitrina para que la gente conociera la zona azul del mundo. Pero la zona azul ya tenía sus años de haberse determinado, de haberse dicho quiénes son los países que tienen mayor alta longevidad. Entonces, pero en el 2017 se abrió esa vitrina, se abrió la ventana de estos 5 cantones de este país, Costa Rica. Entonces, con eso y con la experiencia que tuvimos con el 2017, el encuentro mundial, empezamos a escribir y para poder darle a este cantón, a estos cantones, que son los 5 cantones, y al país, un instrumento que se pueda operacionalizar. Perfecto. Sí, yo lo estuve leyendo, el documento en el papel, digamos, la estrategia como tal en el papel, y sí, es un documento amplio, ¿verdad? Donde se establece objetivo general, sí, objetivos específicos y acciones para cada objetivo. Ahora vamos a hablar un poquitito como los grandes áreas o ejes. Ejes, correcto. ¿Verdad? Donde se van a realizar acciones. Ahora bien, y antes de entrar con don César y ya de cómo es que se involucra también la U Latina, cuando hablamos de que el objetivo, como decía usted bien, es una guía clara, ¿verdad? Con acciones que se deben ejecutar a nivel aquí de los cantones y a nivel de Guanacaste para preservar nuestra querida zona azul. Cuando hablamos de preservar la zona azul, ¿de qué estamos hablando, don Mario? Ok. Eso es el fondo de mantener la zona azul, precisamente preservar la zona azul. Porque la estrategia va más allá de solamente atender el adulto mayor. ¿Ok? Porque es cierto, se vienen haciendo muchas acciones, no se puede decir que no. Hay grandes esfuerzos, puedo mencionar muy puntual, Nicoya, Santa Cruz, Ojancha, Nandayura, inclusive que conozco, que se vienen desarrollando acciones para la atención del adulto mayor. Pero la estrategia va más allá de atender al adulto mayor, es preservar precisamente los factores protectores que han generado esta alta longevidad, dejando ahí ese 25% genético que tiene todo ser humano, ¿verdad? Que creemos que es más en la zona nuestra, ¿verdad? Entonces, preservar esos factores culturales, esos factores sociales, la gastronomía, pero ¿cómo podemos preservarla? Porque el adulto mayor mañana no lo tenemos, el centenario mañana no lo tenemos, pero sí tenemos una juventud que puede realmente estar entrelazada con esos elementos culturales que nos dejaron.
Y no solamente que nos quedemos en historias y contar la historia. Ojalá que la historia la sigamos contando, pero haciendo acciones. Sí, sí, es muy claro. Cuando hablamos de que esta estrategia es para preservar nuestra zona azul, como usted bien dice, no es solo ir y darle la atención a la persona de 90 años o al que tiene ya 100 años, sino, como dice usted, es qué otros factores tenemos que trabajar aquí en Guanacaste y sobre todo en esos 5 cantones de zona azul que nos permitan seguir manteniendo gente bien longeva. Claro. Eso es preservar, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que entonces tenemos señores de 90, 95, 98, 100 años y más, como tenemos aquí, y si no hacemos acciones para mantener a la gente, se nos van a morir. Y se nos van a ir muriendo posiblemente más jóvenes y vamos a llegar entonces algún día a perder nuestra zona azul porque ya no vamos a tener gente de 90 ni de 100 años. Eso es preservar. ¿De qué manera podemos lograr que tengamos gente muy longeva acá? ¿Okay? Ese es en el fondo. Ese es el fondo, precisamente. Preservar, y es lo que queremos con este plan. Ok, el plan ya está en el papel. Ya hay objetivo general, objetivos específicos, hay entidades que se pueden involucrar, que ahora desmenuzamos un poquito el plan. ¿Cómo se integra la Universidad Latina, digamos, a esa iniciativa que viene del Grupo Choroteca? Bueno, en primer lugar, desde la Universidad Latina también agradecemos al Grupo Choroteca por acercarse y tomarnos como aliados, ¿verdad?, de este trabajo. Hay una serie de eventos que se tienen que dar, porque si bien es cierto la estrategia estaba en papel, empezaba el trabajo, ¿verdad?, de cómo articular, cómo ordenarnos. De manera inicial ya se había establecido la intención de generar una serie de mesas de trabajo por los diferentes ejes, que nosotros a nivel institucional empezamos a coordinar el trabajo de esas mesas, y también empezamos a trabajar una dinámica de equipo interdisciplinario. Mencionaba, ¿verdad?, anteriormente el tema del eje horizontal, ¿verdad? Entonces, a nivel interno universitario y también desde el punto de vista académico, empezamos a plantear un piloto de estas mesas, ¿verdad?, que para nosotros también se convierte en un elemento diagnóstico que al mismo tiempo permite también a nuestros estudiantes, ¿verdad?, poder acercarse a las diferentes problemáticas que en este caso ya ha explicado el compañero anteriormente, ¿verdad?, con respecto a este tema. Para nosotros es también un programa que empieza a gestarse también a nivel interno, porque empezamos a ver también algunos ejes propios de lo que queríamos también con esta estrategia. Si bien es cierto, hay una etapa en la que uno la echa a andar, hay una etapa en la que se evalúa el tema de las mesas, hay una etapa en la que se genera diagnóstico. Se mencionaba ahora el tema de la preservación, cómo preservar. Nosotros desde la parte más académica también hemos creído que esta preservación se da en una serie de ejes que nosotros resumimos en 3, ¿verdad? Que es lo social, que integra el tema de salud, lo ambiental, ¿verdad?, que también tiene que ver con el contexto, con la alimentación, con la gastronomía, y un elemento importante para nosotros que ha sido también el elemento construido, que también a la hora de analizar ciertas políticas públicas nos damos cuenta que podemos separar en 2 cosas, ¿verdad? La primera es en dónde se reúnen ellos o cómo se preserva la colectividad, y entender el espacio también donde se está esta colectividad, y también el tema individual, ¿verdad? ¿Qué está pasando en sus viviendas? ¿Qué está pasando también a nivel social y a nivel ambiental desde la parte individual? Entonces ha sido un programa que desde la Universidad Latina, desde el primer día nos hemos encariñado y nos hemos apropiado de esto, ¿verdad?, para entender cómo podemos generar esos insumos y esos impactos que se están esperando. Consideramos también que es un programa amplio y que para poder ver resultados, ya estamos viendo algunos resultados, tal vez de algunos programas, ¿verdad?, a nivel individual o a nivel por carrera, pero queremos generar más, ¿verdad? Vamos por el tema tal vez de lineamientos y el tema de estructuras de trabajo que nos permitan en el mediano plazo entender cómo funcionan de mejor manera estas estrategias o cómo funcionarían de mejor manera estos lineamientos, ¿verdad?, que se pueden generar en una primera etapa de acercamiento a algunas dinámicas o en una segunda etapa, ¿verdad?,
en otros aspectos que para nosotros desde la Universidad Latina son importantes, pero que también permiten a nuestros estudiantes y a la misma comunidad poder generar una interrelación. Ahora se mencionaba que no está escrito en piedra, ¿verdad? Entonces correcto. creo que la evolución de esta estrategia, al tener diferentes disciplinas y diferentes visiones, tanto desde la academia como desde el gobierno local, como la presencia de la acción civil, ¿verdad? Incluso desde las mismas personas adultas mayores, ¿verdad? Con las que se convive y con las que se trabaja, porque es la primera línea, ¿verdad? Que nos da una idea si lo que se está pensando a nivel de estrategia es correcto o está mal. Entonces, desde ese punto de vista, desde la universidad nos ha invitado a participar e integrarnos y a pensar en esta estrategia no necesariamente como un documento final, sino más bien como una metodología de inicio que nos permita, ¿verdad?, configurar por etapas para primero ir evaluando, porque uno de los grandes principios que tenemos como sociedad es, en especial acá en Costa Rica, es que a veces se quieren ver los resultados, se piensa en algo hoy y se quiere ver el resultado mañana, ¿verdad? Me ha gustado mucho que se hablaba del documento como una base. Entonces, para nosotros este documento de estrategia generado por el Grupo Chorotega ha sido esa base que nos ha permitido desarrollar estas mesas de trabajo y estos acercamientos en campo que ha liderado, en nuestro caso, la Escuela de Enfermería, que más adelante podemos conversar un poquito de eso. Claro, ya, sí, perdón. No, y estamos ante la entrega de estos primeros resultados. Y estos primeros resultados, más que ser unos resultados finales, como podrían establecerse, más bien para nosotros desde la parte académica de investigación y de extensión, lo vemos como la base para seguir generando no solo conocimiento, sino objetivos que puedan reformularse para ese mediano y largo plazo. Esto, sí, como ustedes bien lo dicen, o sea, esto apenas empieza, ¿verdad? Ustedes, como bien lo dice, el 12 de junio se dan a conocer primeros resultados de esos. Ahora vamos a conversar tal vez un poquitito de un adelantito de toda esta estrategia, digamos, sí que se ha podido ir haciendo ya, ¿verdad? Porque, como bien ustedes lo dicen, vamos a ver, ¿por qué esta estrategia yo la veo tan importante? Porque lo que hace es sistemizar y poner en clarito acciones y propuestas para preservar nuestra zona azul. Que, por ejemplo, la zona azul, todos decimos, ay, qué lindo. Aquí en Guanacaste tenemos la zona azul, que es una de las 5 que hay en el mundo, porque en el mundo hay zonas azules, hay 5 zonas azules en el mundo, ¿verdad? Sí. Costa Rica tenemos la maravilla de tener una, pero bueno, todos decimos, sí, qué maravilla, y nuestros centenarios y la gente más longeva la tenemos aquí, sí, pero señores, ¿qué hacemos para preservarlos, esta zona azul? Y eso es lo que ustedes están haciendo, poniendo en papel acciones y gente que debería de participar. Ahora bien, el documento es bastante extenso, pero entonces tal vez yo pensé que una forma muy sencillita de contarle a la gente de qué estamos hablando en la práctica es que hablemos de las 5 grandes áreas o ejes donde ustedes plantean acciones en beneficio de la zona azul. Entonces, en la estrategia, que ya un poquito les mencionó don César, ustedes plantean trabajar en varios ejes o grandes áreas. Empecemos por una y si pueden me van dando ejemplos de algunas acciones que ustedes están proponiendo en esa área o en ese eje. Por ejemplo, ¿qué proponen hacer en el ámbito sociocultural a favor de los más longevos? Por ejemplo, dar ejemplos. Ahí hay un tema importante para nosotros desde la academia, y es que voy a cambiarlo un poco, porque para nosotros de repente lo más importante, y entendiendo que ya habían programas que se estaban desarrollando, por ejemplo, el tema de salud. Es que, perdón, don César, es que yo tengo que en la estrategia, es que no se los mencioné todos, perdón, tiene razón. Ustedes hablan ámbito sociocultural, ámbito de la salud, ámbito ambiental y ámbito comunitario. Y ámbito patrimonial. O patrimonial, pero son como los grandes 5 ejes donde van a trabajar. Dentro de esos 5 ejes, cuando el Grupo Chorotega se nos acerca y nos lo presenta, nosotros, y no voy a mencionar a profundidad, pero sí voy a explicar por qué lo menciono,
el tema de salud empezó a ser importantísimo para nosotros, primero porque ya se estaba desde la Escuela de Enfermería trabajando con algunos grupos Entonces, comunitarios. arranquemos por ese ámbito. En el ámbito de la salud, De que salud. plantea la estrategia, algunos ejemplos de las cosas que ustedes proponen que debe hacerse. Sí, propiamente en el ámbito de la salud ya se están desarrollando, como decía, algunas actividades propias de la Escuela de Enfermería. Eso nos permite, y perdón que le voy a dar así como un acomodo, porque claramente nos permitió entonces entender que estábamos trabajando primero ya con la gente de manera directa. Y estos grupos, que algunos ya están organizados, ahora Danovia nos puede hablar un poquito más de algunos grupos, porque hay algunos más organizados que otros. Entonces nos dimos cuenta que ya estaban muy organizados, por ejemplo, en el tema cultural, habían grupos que ya tenían muy documentado qué hacían ellos, ¿verdad? Entonces, esto nos parece importante mencionarlo desde la universidad, porque a veces estos planes que se plantean desde el inicio, a veces se sienten impuestos, ¿verdad? A veces uno dice, y voy a decirlo tal vez como investigador, ¿verdad? Uno desde afuera observa un grupo y uno dice, mira, yo creo que esta gente necesita esto. Entonces, pese a que la estrategia ya tenía algunas acciones, nosotros nos hemos querido como ir un poquito antes al tema del diagnóstico y más bien tomar en cuenta a la gente que ya estaba desarrollando esas actividades en concreto. Entonces, la documentación que hacen desde la Escuela de Enfermería para el tema de los grupos que ya estaban organizados, nos daba a nosotros una luz desde el punto de vista de diagnóstico de cómo, no digo evaluar o proponer qué era lo que ya se iba a hacer, sino más bien observar y a partir de ahí entender, por eso decía ahora anterior, que la estrategia no necesariamente era un documento escrito en piedra, porque Correcto. entonces nos toca conversar y trabajar con el adulto mayor y ver qué es lo que está pasando. Entonces, metiéndome un poco en el trabajo que hizo Edenia con respecto al tema de salud, empezaron a desarrollar, ¿verdad?, algunos programas con respecto al tema de medicamentos, ¿verdad?, con respecto al tema de cómo era la parte colectiva, con respecto al tema de cómo se asociaban y cómo se ingresaban. Un ejemplo que yo tuve en una de las visitas que se hizo esta semana atrás con una de las personas en Corralillo, si no me equivoco, me decía que el grupo ya tenía 16 años de estar formado, 16 años. Entonces, una de las personas que estaba ahí tenía un año de haber ingresado y no quería ingresar. O sea, ella cuando estuvimos conversando nos decía, es que ya me habían dicho del grupo y yo no quería. ¿Por qué? Porque tal vez desde el punto de vista de lo que significa agruparse o de lo que significa reunirse, ¿verdad?, en la parte colectiva con adultos mayores, a veces hay algunos estigmas también, ¿verdad? Entonces, nosotros desde la academia no hemos querido llegar a imponer lo que se debe hacer o imponer la acción, sino conversarla con ellos para entender cómo podemos mejorarla. Entonces, esta persona nos contaba que se unió hace un año y ha sido lo mejor que le ha pasado con ese grupo en específico. Entonces nosotros evaluábamos y decíamos, bueno, ya los grupos están reunidos, hay que tener más grupos, puede ser, hay que evaluar cómo esas estrategias entonces se pueden replicar. Y para mí ahí es donde está la base o donde está la carnita, digamos, de esta estrategia, que es cómo poder replicarlo en aquellos lugares donde tal vez primero no se están reuniendo, no se están dando el valor, ¿verdad? No se está dando tal vez el seguimiento desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de cómo toman los medicamentos, de si están tomando los medicamentos que se tienen que tomar, de si se está dando seguimiento, por ejemplo, con el tema nutritivo, el tema gastronómico. Ok, entonces tal vez para ya conversar un momentito con doña Danubia para luego seguir con los otros ejes del programa. Estamos ahorita en el eje de salud, ¿verdad? Que ustedes en la estrategia plantean ese tema, el tema de la salud es muy importante abarcarlo cuando estamos hablando de longevidad, de estas personas más longevas que tenemos en Guanacaste. Entonces resulta que la U Latina tiene una carrera de enfermería, ¿verdad?, donde ya casualmente, o casualmente no, dichosamente, ya venían dando atención a personas adultas mayores y personas longevas, digamos, ¿cierto? Que fue un poco lo que usted nos explicó, que ya habían grupos formados, ¿verdad? Y que a partir de ahí, pues se empieza a analizar, digamos,
cómo también integrar esta atención que ya venía dando la carrera de enfermería de la U Latina a esta estrategia, cómo puede ser parte. Tal vez entonces, doña Danubia, si usted nos cuenta, usted que es docente de ahí de la U Latina sede de Santa Cruz, de la carrera de enfermería, ¿cuál es ese trabajo que ya venían haciendo con adultos mayores? Ok. Desde el año 2020-22, nosotros, la Escuela de Enfermería de la Universidad Latina inicia este programa en vista, digamos, de la necesidad que observamos, ¿verdad?, de los adultos mayores. Si bien es cierto, ellos se reunían, la reunión era, digamos, el compartir algún tipo de alimentación, algún tipo de actividad física. Nosotros cuando los presentamos a los diferentes grupos, conocimos qué era primero lo que ellos estaban haciendo y qué podíamos apoyarle nosotros como los estudiantes de la Escuela de Enfermería a estos adultos mayores. Y comenzamos primero, una de las carencias que observamos era la dificultad para tomarse su tratamiento. Entonces empezamos a hacer visitas domiciliarias a cada uno de los adultos mayores y observar el ambiente que ellos se desarrollaban, cómo estaba, cuál apoyo tenían de sus cuidadores con respecto al tratamiento, a la alimentación y a otros aspectos, cuál era el acompañamiento que le daban, quién estaba con ellos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Fuimos desde Nicoya, fuimos trabajando con 5 grupos, empezamos con 5 grupos y posteriormente nos hemos ido extendiendo prácticamente por toda la península. Cuando llega lo de la estrategia, observamos que mucho de lo que proponía también la estrategia ya nosotros lo teníamos contemplado en el trabajo que nosotros veníamos realizando. Nos unimos también, bueno, a lo que decía la estrategia y comenzamos a trabajar con las diferentes zonas de la península de Nicoya. Para eso trabajamos en Nandayure, trabajamos en Ojancha, trabajamos aquí en Santa Cruz con 4 grupos. En Nicoya hemos trabajado con 9 y el que nos queda pendiente es Filadelfia. ¿Qué edades tienen estas personas adultos mayores que están siendo atendidas por estudiantes, verdad? La carrera de enfermería de la U Latina. Sí. Hay, digamos, algunos que empiezan de los 50 años, tenemos algunos de 50 años que poco a poco se han ido integrando, pero la mayoría van de 65 a 90, 92 años. Ok, perfecto. Bueno, qué interesante porque vea que ya era un programa que traía la U Latina, pero se ha integrado muy bien al objetivo de esta estrategia dentro del área de salud, ¿verdad? Correcto. Una pregunta, ajá. No, que justo eso iba a mencionar, que parte de la importancia de la estrategia, ¿verdad?, que nos presenta el Grupo Chorotega, es esa articulación. Eso. Y él lo mencionaba al inicio, en que habemos, y digo habemos, porque si vemos las instituciones, la municipalidad, la academia, a veces estamos como muy ensimismados en lo que hacemos nosotros y no estamos viendo qué están haciendo los demás. Entonces, parte de lo que nos gustó mucho de la estrategia que propone el Grupo Chorotega, para nosotros es esa integralidad también a nivel interna, pero no solo a nivel interna, sino también empezar a ver cómo otros actores, otros gestores de esto se integraban a eso voy, a eso voy. Seguimos en el eje de salud, ok. En términos muy prácticos, dentro de la estrategia dentro del proyecto, en ese eje de salud y calidad de vida, aparte de una acción como esta, que es de atender a los adultos mayores en su hogar y darles ese apoyo, ¿verdad? ¿Qué otras acciones proponen en ese área de salud y calidad de vida, ¿verdad? ¿Y qué otras entidades ustedes visualizan que deberían integrarse? Veámoslo mucho en la práctica de aquí Guanacaste, para ponerlo muy en sencillito. Omar. Sí, mire, dichosamente, como lo acaba de mencionar los 2 compañeros de la universidad, han visualizado la necesidad que tiene la atención del adulto mayor en nuestra península, especialmente en esta zona de alta longevidad.
Es cierto que la Caja Costarricense del Seguro Social es la institución que por ley le compete atender a las personas. ¿Ok? Pero tenemos una realidad. La cobertura para la atención no es del 100%. El perfil epidemiológico y el perfil de atención ha cambiado, así como debe de ir cambiando. Por ejemplo, los ATAP, que debería ser el funcionario que esté en las casas, pero no da abasto. Un ATAP con toda la cantidad de viviendas y situaciones que tiene, no da abasto. Entonces, como dice el eje, nosotros lo que buscamos, o por lo menos lo que pensamos y escribimos, es que el adulto mayor necesita tener ese completo bienestar, ¿ok? Y tal vez no tanto completo, sino ese bienestar físico, ese bienestar mental. Por ejemplo, la interrelacionalidad de ese adulto mayor, hablar con él, conversar con él, aparte de la importancia, por ejemplo, llega a la farmacia, le dan los medicamentos y el adulto se va, pero no tiene esa indicación, que muy bien la universidad lo ha detectado como un problema fundamental, la educación, la capacitación. Eso es parte de un bienestar, eso es parte de. Pero además, no solo eso, sino la estancia en su nicho familiar, en su nicho de vivienda. Que allí, como mencionaba el compañero, digamos, las diversas profesiones trabajando en esto. Porque, por ejemplo, alguien dice, arquitectura va a trabajar en la promoción para la preservación de esta zona. ¿Y qué tiene que ver arquitectura? Claro, en una zona azul como la de nuestra, en una zona de alta longevidad, qué importante es diseñar viviendas aptas para los adultos mayores. Las viviendas de bono no se construyen con ese pensamiento. Entonces, eso es un detalle. La alimentación es un detalle importante. Entonces, todos esos componentes tienen que ver dentro de salud y tienen que ver con calidad de vida. Ahora la pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿A qué instituciones ustedes visualizan tocar puertas para que se involucren? Precisamente eso que usted menciona, a veces uno dice, bueno, es llover sobre mojado, pero bueno, se vienen haciendo muchas acciones, porque no digo que no se hacen acciones, desde muchos años se vienen haciendo. Por ejemplo, Nicoya. Nicoya es un cantón, porque yo lo conozco, soy de Nicoya, he trabajado ahí, tiene una cantidad de adultos mayores organizados. Así deseamos que todos los cantones de esta zona los tenga. O sea, allá hay, si no me equivoco, ahorita anda casi llegando a 30 grupos de adultos mayores organizados. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería la idea? De que sencillamente podamos llegar a esos grupos, porque parte de esto que se escribe, que como usted lo mencionó bien, no está escrito en piedra, es darle una herramienta a las instituciones, a los gobiernos locales, para que lo hagan, que lo puedan cumplir, que exista, y no que sea de buena voluntad. Por eso, entonces ahí sí vamos a ocupar que las municipalidades aquí se involucren. Correcto. Que el Ministerio de Salud, mediante las clínicas de aquí se involucren. Correcto. Exacto, vamos a necesitar el apoyo de otras instituciones, ¿verdad? Sí. Pero esas instituciones las necesitamos que tengan directrices. ¿Por qué? Porque las instituciones nuestras obedecen mucho a políticas muy verticales. Los ministerios obedecen a políticas verticales, muy verticales. Si no está contemplado dentro del plan operativo, no se hace. ¿Y cómo hacemos para involucrar? Ese Hay un tema ahí el asunto. que hemos visto desde la universidad en todo el acercamiento a gobierno local que hemos tenido y justo caemos en algunas observaciones que compartimos con Grupo Chorotega. Por ejemplo, ya los gobiernos locales tienen organizados algunos grupos. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros desde la Universidad Latina? Cómo crear, y no quiero adelantar un poco lo que vamos a lanzar este sábado que viene, pero
cómo crear una serie de estrategias que pasen a acciones donde se pueda medir el alcance en cada grupo de trabajo. Se necesitan muchas manos. Yo decía en alguna reunión que se necesitan unas 10 Danubias, ¿verdad?, para poder trabajar con todos los equipos. Nosotros queremos hablar de un plan piloto municipal, que es parte de lo que podemos adelantar hacia dónde vamos, ¿verdad? Porque efectivamente no podemos abarcar lo grande que incluso adscribe todo lo que es la península de Nicoya para resolverlo en 6 meses, ¿verdad? O resolverlo en 1 año. Nosotros vamos a plantear la idea de trabajar un plan piloto con una serie de estrategias y usted lo mencionaba muy bien al inicio, ¿verdad? El documento es muy macro, muy grande, tiene diferentes etapas incluso, ¿verdad? Para poder llevarlo a la práctica final. Entonces, nosotros queremos, no digo suavizarlo, porque no es la palabra correcta, pero sí establecer tal vez un plan piloto, ¿verdad?, con las municipalidades que pertenecen a la península y que se ven impactadas por esto, para trabajar ya con algunos grupos de una manera más integral. Hay una observación, y es que, la decía yo ahora, ya hay diversas instituciones trabajando. O sea, cuando uno se acerca a los grupos que ya están organizados, lo que se siente es una desarticulación, porque entonces reciben ayuda de aquí, pero reciben ayuda de este lado, reciben ayuda de este otro lado, y la pregunta es, por lo menos lo que nosotros hemos visto, va en 2 funciones, porque una está, y lo conversábamos ahora en algún momento, está en la etapa de las personas que ya tienen 90, 95, y otra está en la etapa de los que tienen 80. Correcto. Y otra está en la etapa de los que tienen 70 y van para arriba. Mencionaba ahora el tema de la arquitectura. Nosotros veíamos, por ejemplo, el espacio colectivo, que para nosotros el espacio colectivo es importantísimo, porque es el espacio que permite que la gente se reúna, que comparta, no solo que se pueda ver, por ejemplo, en algún momento de telemedicina, en algún punto, ¿verdad?, que sea necesario. Vemos que se están reuniendo en los salones comunales. Algunos grupos ya tienen de repente su espacio propio, ¿verdad?, de reunión, pero habrán otros que necesitan que les presten el salón o que se reúnen en una casa. Entonces, en una pirámide de necesidades de la estrategia, si la pudiéramos transcribir, hay que resolver algunas cosas de base para que lo que está más arriba, ¿verdad?, pueda funcionar. Ok, vean, nos quedan 17 minutos para el que se nos vaya el programa. Mi idea era hacer como un repasito de los 4 ejes. Tal vez aquí hay un tema importante porque está entrelazado lo que está diciendo él. Qué bonito sería ver estos 5 cantones, cada uno con un proyecto operativo entrelazado con las instituciones, que inclusive, por ejemplo, legalmente existe por ley los SCI, los consejos cantonales e interinstitucionales, que no todos están funcionando. Ese es un espacio para operacionar programas y proyectos. Que usted llegue a una municipalidad, llego a Santa Cruz por decir algo, hay un departamento de atención a las personas de alta longevidad de mi cantón. Yo tengo mapeado todo, tengo mapeado dónde tengo la mayor parte de los adultos mayores, dónde están los de 90, todo mapeado del cantón y las acciones desarrollándose en conjunto. ¿Por qué? Porque nos falta esa integración, nos falta eso. Eso, entonces, según lo que decía don César, un siguiente plan piloto, que es el próximo paso, es involucrar a las municipalidades de estos 5 cantones donde está la zona azul, ¿cierto? Eso fue lo que entendí, esa es la idea, involucrar a esas municipalidades para que a través de ellas se generen acciones que nos permita cumplir objetivos de este plan, ¿cierto? ¿O ya hay municipalidades casadas con esto? Ya hay municipalidades que están trabajando con esto. ¿Cuáles? Yo considero que, si bien es cierto, y aquí voy a mencionar algo propiamente desde lo académico, ¿verdad?, de la universidad. La universidad claramente quiere convertirse, ¿verdad?, en ese eje articulador. Cuando conversamos, por ejemplo, con la Municipalidad de Nicoya, la Municipalidad de Nicoya creo que es una abanderada en la zona, ¿verdad?, con respecto al tema de estrategias y lineamientos. La Municipalidad de Santa Cruz ya tiene algunos lineamientos y ya hemos tenido, digamos, en esta intención
de trabajo conjunto, ¿verdad? Una serie de apoyos a lo que ya ellos también están haciendo, Por eso, ¿verdad? ¿con qué municipalidades ya han tenido ese contacto? Sí. Con las... Con la municipalidad de Nandayure, Ajá. con la municipalidad de Ojancha, Nicoya. Nicoya y Santa Santa Cruz. Cruz. Están matriculadas. esas- Están matriculados. Sí, eso es muy importante, Sí. porque si estamos hablando zona sur, 5 cantones, aquí los gobiernos locales son medulares, ¿verdad? Tiene que haber participación del gobierno local y tiene que haber participación ciudadana. Porque Totalmente. Si no, Así Por es. ejemplo, las ADIs, dentro de esta estrategia, ¿ustedes visualizan integrar a las ADIs? Las ADIs, por ejemplo, Asociaciones de las desarrollo. instituciones. Algunas están integradas, incluso trabajando en las comunidades con los adultos mayores. Por ejemplo, yo le puedo hablar de Corralillo, de Barra Honda, de Pueblo Viejo, digamos, que son comunidades de Nicoya, ¿verdad? Y la de 27 de abril también, todo el apoyo que le han brindado, ¿verdad?, a los adultos mayores, incluso pendiente de que reciban la atención que nosotros le estamos dando, coordinan con los grupos de estudiantes, conmigo y con los grupos de estudiantes, ¿verdad? Entonces, en Río Cañas también, el apoyo que nos han Sí, brindado. ya hay asociaciones Sí, ya sí, matriculadas, ya. que Sí, es más sí, fácil hay. entonces meterlas a que se Claro. enamoren de este plan Sí, también, ¿verdad? Ok, muy bien, vean, qué torta se nos está echando el tiempo. Pero también Sí. hay un, aparte de esto ahorita que no hemos hablado mucho en la atención del adulto, ¿ok? Pero la estrategia propone elementos, por ejemplo, de la intergeneracionalidad. Por ejemplo, el punto 1, el eje número 1, de cultural. Es que eso iba, quisiéramos un repasito por Ese- los 5 ejes. Ya ese hablamos eje, desde salud, ahora sí, hablemos de ese eje, cultural. por ejemplo, nos habla de esa parte. Ajá. Ok, ¿cómo nosotros tenemos que promover a nivel de educación? Por ejemplo, y aquí tiene que ver mucho el MEP. Ahí van a tener que jalar al MEP, al Ministerio de El Educación MEP tiene, el Pública. Ministerio de Educación tiene un trabajo grande en esta área. O sea, cómo poder hemos hecho ejercicios, en Nicoya hemos hecho actividades intergeneracionales relacionados a la preservación. Pero esas son iniciativas, son voluntades de trabajadores, pero no está en la directriz como tal a nivel de la institución. Como para desarrollar qué tipo de actividades estamos hablando. Por ejemplo, que el adulto mayor llegue a contar historias a la escuela. Ok, eso es muy concreto. Que llegue a compartir con los niños. Y eso también le da a que el niño, el joven, vaya creciendo con un sentimiento diferente para el adulto mayor. Ahí estamos incentivando valores que era un factor protector importante, la familia, la unión del adulto mayor. Entonces usted lo va creando ahí en la escuela, el respeto al adulto mayor y que ellos conozcan esas historias. Entonces, ese es un elemento que está contemplado dentro Sí, de la... ese es el eje sociocultural. Sociocultural, Ya hablamos de salud correcto. un poquito, ahorita estamos hablando de eje Hay otro sociocultural, eje. el ambiental y comunitario faltan. Sí, el tema ambiental y comunitario nosotros lo resumimos también en la misma dinámica colectiva, ¿verdad? E incluso por ahí hay un tema de comunicación, de que muchas de estas actividades, Hablaste ahora no mucho. solo el tema de las actividades, y al final el tema de la integración, ¿verdad? En el tema ambiental, nosotros lo podemos separar en dos grandes ejes, ¿verdad? El tema de la vivienda, el tema del individual, de dónde vive, ¿verdad? Cómo está. Hoy se suman ciertos ejes que son importantes para nosotros, como el tema del cambio climático, ¿verdad? Cuál es la afectación y cómo esto también tiene que ver, metemos dentro del ambiental el tema alimentario, por ejemplo. Entonces, se dice que una de las grandes Un factor protector de la alimentación. ¿verdad? Es cómo estos grupos etarios se han alimentado, y entonces vemos también cómo el tema de impacta no solo en lo individual, sino también que podemos llevarlo a lo colectivo. Y ahora hablabas de las ADIs, que tienen que estar matriculadas, porque mencionábamos que muchos de los espacios de reunión colectivos son, en algunos casos, salones comunales. Entonces, todo el conocimiento, por ejemplo, que tiene un adulto mayor con respecto a cómo se siembra, en qué luna, qué tipo de suelo, cómo se ve, cómo se germina, ¿verdad? Que son temas importantísimos que hay que articular. Por eso decíamos que también el tema de la comunicación, como uno de los ejes importantes que tenemos, se vuelve también un eje articulador, porque entonces, decía una señora, o en una de las visitas que hacíamos,
que ellos se reúnen en lo colectivo y tienen horarios, algunos grupos que ya están organizados, pero se reúnen ellos con ellos mismos, ¿verdad? Sí, Ajá, correcto. En su espacio. Y me parecía muy importante uno de los grupos con los que trabaja Edenia, que tienen grupo folclórico de danza Sí, y que están abriendo grupo de teatro. Pero son ellos. ¿verdad? con ellos. Con ¿Puedo ellos. meter? Sí, claro. Claro. En esto los estudiantes también participan con ellos en el baile. Incluso se han hecho presentaciones estudiantes y adulto mayor en lo que es un redondel de una plaza de toros, digamos. Igualmente hemos llevado estudiantes que vienen de Estados Unidos, de Arizona, que han compartido con los adultos mayores y han también participado en el baile típico con los adultos mayores. Entonces nosotros tratamos también que los estudiantes se involucren en estas actividades y no necesariamente en el momento que ellos tengan su práctica, sino que en tiempo extra ellos participan en esas actividades con ellos. Claro, como un buen ejemplo de lo que ustedes decían, de esas acciones que requerimos hacer, ¿verdad? Para esa salud emocional y física del adulto mayor. Sí. Y por ejemplo, bueno, desde la universidad, como bien lo dice Danubia, se generan estas instancias. Pero entonces viene la pregunta, ¿verdad?, de cómo se involucra la misma comunidad. Exacto. ¿Verdad? Cómo se involucran los jóvenes de la comunidad, las escuelas, o estas dinámicas, ¿verdad?, de cómo se comparte. Porque para mí es parte importante. O sea, si bien es cierto, hay que resolver un tema de atención prioritaria, tal vez de los más longevos hoy, hay que pensar en cómo es Nicoya en el 2050. Claro, cómo vamos preservar, hacia esa es parte. eso también, o sea, no solo atender y ver que estén bien los que tenemos ahorita más longevos, de 90 para arriba, sino que los que van para allá, de 65, 70, 70 y Correcto. resto, cómo los conservamos bien, cómo les generamos factores de vida que los haga llegar a 90, 95 y 100, eso Correcto. es, ¿verdad? Porque ese que llegó a 90 puede ser un candidato de un centenario. Puede llegar a 100 si tiene No todas tener las un buenas tratamiento condiciones. para ese. sí. Y eso que usted Para ese menciona adulto. es importantísimo con el tema de la estrategia, porque culturalmente hablando, cuando conversamos con ellos, con los más longevos, Sí. se entiende que su gastronomía, su vida social, su vida laboral era otra, ¿verdad? Hoy tenemos factores que están Correcto. afectando directamente a nuestra juventud o a la gente que viene de abajo. Y una de las grandes preguntas es si se va a seguir manteniendo, Correcto. ¿verdad? Porque cuando usted conversa con alguien de 85, 95 años, ¿cómo ha sido su alimentación? Y usted ve lo que estamos consumiendo hoy, Muy diferente. ¿verdad? Sí. Es sumamente Le diferente. estamos dando a nuestros adultos mayores y gente longeva a una alimentación muchísimo más diferente a la que tenían ellos antes. Correcto. Y que ahora tal vez no necesariamente es la mejor, ¿verdad? Claro. Imagínense que si tuviéramos un menú a nivel de las escuelas para la zona azul, para la zona de alta longevidad, que los niños, antes de tener un sándwich que les den ahí en refrigerio, les den una tortilla con queso, para que ese mismo niño vaya aprendiendo a comer lo que ha generado un factor protector, que es la alimentación. La alimentación aquí es riquísima. Guanacaste es rico en la gastronomía y hay variedades, cosas. Sí, son muchas cosas. Vean, yo sabía que una hora no me iba a dar para desmenuzar bien este proyecto, que es muy lindo, muy ambicioso, retador. La tarea es muy grande, porque además, esta es una propuesta de trabajo, para decirlo en sencillito, proyectado del 2025 al 2030. 30, correcto. O sea que todas estas acciones que proponen en este documento para preservar nuestra zona azul son acciones que se tienen que estar haciendo desde el 2025 al 2030. Y nada más, voy a recapitular así rapidito. Esta gran estrategia plantea acciones concretas en la vida, por decirlo así, Sí, práctica, en 5 grandes ejes: en el ámbito de la salud, en el ámbito sociocultural, en el ámbito ambiental y en el ámbito comunitario. O sea, plantean acciones en esos 5 grandes ejes, ¿verdad? Y además me voy a permitir leer así rapidísimo una parte del documento que ustedes dicen instituciones que podrían involucrarse, porque es que es lo que estamos hablando. Claro. O sea, la idea y la iniciativa viene del Grupo Chorotega. Se ha apuntado súper 1000% la U latina, y ahí van los dos,
pero esto requiere la participación de un montón de instituciones, Sí. empezando por los cantones aquí, las municipalidades, pero ustedes mismos en el documento plantean otras instituciones que deberían involucrarse. Ministerio de Planificación, Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, las asociaciones de desarrollo, las universidades, CONAPAN, que es el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, sí. Ministerio de Cultura, porque si hablamos también de acciones en el ámbito sociocultural, hay municipalidades, ya las dije, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, etcétera. O sea, este plan de trabajo es súper ambicioso, retador, pero yo creo que tiene un fin primero y último magnífico, que es preservar nuestra zona azul, las personas, esa longevidad maravillosa que tenemos aquí en 5 cantones guanacastecos y que nos puso en el plano mundial como una de las 5 zonas azules del mundo. Una iniciativa que viene del Grupo Chorotega, lo acoge la Universidad Latina y están ahora en esta tarea. Titánica, por Correcto. cierto. Rapidito, en 2 minutos. Del 2005 acá, a grosso modo, ¿en qué etapa están? Por decirlo así. Desde ¿Qué se va a anunciar el 12? Desde la universidad hemos considerado que hemos pasado por la primera etapa de diagnóstico, tanto comunitaria como institucional, ver quiénes están haciendo, qué otros proyectos están. Y ahora vamos a pasar a una etapa de plan piloto con municipalidades para trabajar en algunos lugares con algunos grupos muy específicos, ya con unos objetivos muy específicos. Como usted bien ha mencionado, el plan es ambicioso y llega al 2030 y pues después del 2030 vamos a seguir con esto. Pero sí necesitamos evaluar entonces 2026, ¿verdad? Cómo nos va con este plan piloto y al mismo tiempo cómo nos podemos acercar a otras instituciones para que se sumen. Y yo creo que ese es el reto de este piloto. No solo que podamos ejecutar en comunidad, porque creo que eso a través de la Escuela de Enfermería, a través de la Escuela de Arquitectura ya lo tenemos resuelto. Creo que el reto es cómo sumamos otras instituciones para seguir articulando. Y si bien es cierto puede ser difícil o retador, creemos que los grandes programas se hacen así, ¿verdad? A partir de pasitos pequeños, pero muy constantes para poder llegar a trabajar. Entonces, con que se sumen 1, 2, 3 instituciones, podemos ir haciendo más grande y después más grande, hasta tener esto. Ahí vamos, pasito a pasito, pero ahí va la cosa. Perdón, don Mario, Grupo Chorotega, rápidamente, ¿quiénes integran Grupo Chorotega aquí en Guanacaste? Ok, en nombre. No, perfil, digamos. Sí, tenemos, como lo mencioné al inicio, bueno, está el doctor Norbel, que él es neurólogo, geriatra, él está activo profesionalmente. Está el doctor García, que es el médico director de la clínica en Andayure. Está José Luis, que él es profesor pensionado, orientado en la parte de agricultura orgánica. Está otro compañero, ingeniero forestal, que trabajó en MINAE. Y está el doctor Guillermo, él es biólogo, catedrático de la Universidad de Costa Rica y un servidor suyo. Perfecto, sí, pero profesionales en diversas áreas, pensando y generando grandes propuestas y grandes ideas para nuestra Y es un querida documento que no provincia. está en piedra, ¿verdad? Es una idea, es un documento para poder seguir trabajando y hacer alianzas como con lo que se tiene con la Universidad Latina, que han venido operacionalizando. Porque nosotros no somos los que vamos a poner en práctica la Sí, estrategia, pero sí ayudamos para que eso camine y podamos tener más adelante, ojalá todos entrelazados, todas las instituciones trabajando para la preservación de la alta longevidad. Muy bien, realmente, de verdad que los felicito. Aquí representados a las instancias e instituciones, sí, claro que están participando porque están pensando en nuestros adultos mayores, están pensando en nuestros centenarios, en la gente de 90 años para arriba también, y eso es realmente muy importante. Y como dicen ustedes, ahorita están, Grupo Chorotega y Universidad Latina en alianza, echando a andar este proyecto, que se sumen todas las demás instituciones a las que ustedes tienen que irles tocando puertas.
Ya voy, quiero un mensajito final suyo, porque esa labor que ustedes hacen ahí en la carrera de enfermería y ustedes como docente, ¿y cómo se llama la coordinadora, doña Denia. Denia, que la tenemos aquí fuera de cámara también, coordinadora de la carrera de enfermería? Ese trabajo que hacen con adultos mayores me parece maravilloso. ¿Esa estrategia está en línea? ¿Dónde la puede consultar la gente? ¿Todavía no está en línea? Estamos en ese proceso, creo que es parte también de lo que vamos a anunciar ahora próximamente, porque sí la idea es que esté en línea y que esté consulta para esto. No quiero adelantar mucho para dónde vamos, porque ya nos queda, pero tal vez después de que la lancemos podamos venir otra vez acá y con muchísimo gusto ya conversar más a fondo. Bueno, muy bien. Y finalmente, el adulto mayor, ¿qué seres más maravillosos el adulto mayor, verdad? Si usted pudiera resumir, y a partir del trabajo que han venido haciendo en la carrera de enfermería de la U Latina con el adulto mayor, ¿qué es lo prioritario que tenemos que darle a nuestros adultos mayores? No es, digamos, solo preservar la longevidad, sino que también trabajemos con ellos lo que es estilos de vida saludables y calidad de vida. Con eso cierro. Muchas gracias. Muy bonito mensaje. Yo creo que ahí se resume todo: estilo de vida saludable, calidad de vida y mucho amor también. Sí. Definitivamente. Bueno, señores, muchas gracias por venir acá a Conexión Comunal a conversar un poquito de este gran proyecto dirigido a preservar la zona azul. Será el primero de muchos otros programas que vamos a hacer, porque le voy a seguir dando seguimiento para ver las etapas en que se van avanzando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, a ustedes muchísimas gracias por estar en Conexión Comunal, hoy conversando sobre un ambicioso proyecto que se está echando a andar acá en Guanacaste con la intención de preservar nuestra querida zona azul. Somos Conexión Comunal todos los días a las 8 de la noche. Gracias.